Han sido semanas de protestas, varias horas de cierre, pero sobre todo muchas horas en diálogos que parecen haberse fumado en la tarde de ayer. Sin embargo, la iglesia ha hecho un nuevo llamado y hace los intentos por retomar este diálogo. Es un paso importante que se da cuando amanecemos con la noticia de que existe ahora una mesa única que se traslada a la provincia de Coclé. Una de las personas que ha estado mediando y atento a estos acercamientos ha sido Eduardo Leblanc, defensor del pueblo. Señor defensor, muchísimas gracias por este enlace. Gracias por la oportunidad de compartir estos minutos que creo que es justo y necesario para darle la tranquilidad que requerimos y exigimos todos los ciudadanos en este país. ¿En qué punto nos encontramos si nos olvidamos ayer de ese papel roto y que yo no firmé nada, pero ahora la iglesia nuevamente hace un llamado y amanecemos con la noticia de que inicia una mesa única? Bueno, primero de todo tengo que decir y buenos días, Buenos días. tengo que decir que feliz porque al final el diálogo es la mejor salida para nuestras discrepancias. Entonces, por más que si se traslada a una mesa única, al final es un diálogo, por lo cual estamos muy felices de que se hayan puesto todos de acuerdo y que estén todos reunidos en una sola mesa. Estamos felices también que sea la Iglesia Católica. Igual hubiera podido ser cualquier otra organización, pero estamos felices a que hayan acudido a ese llamado y muy positivos de que puedan, ya con todas las organizaciones, poder sumar acuerdos en pro, eso sí, en pro del país, no en pro de los intereses personales, sino en pro del país, que es lo más importante. Ya no será en Veraguas, no será tampoco en la ciudad capital, será en un punto medio que es la provincia de Coclé. Partiendo de allí, ¿iniciamos de cero o se suman los acuerdos ya pactados en las últimas mesas, como por ejemplo la fijación del precio del combustible en 3.25? ¿Cómo será esa dinámica? Bueno, yo no voy a participar en esa, no soy mediador, pero mi recomendación es que se sumen lo que ya se ha avanzado en la mesa de Veraguas, a pesar de que uno de los gremios que conforma ANADEPO, que es AEB, públicamente rompió el acuerdo, pero ya se había avanzado. Por ejemplo, los 3.25 que ellos, por eso nosotros hicimos la aclaración, ellos propusieron eso, lo aceptó el gobierno. La conformación por parte de ANADEPO de un escaño en la comisión de abastecimiento que maneja la presidencia. Bueno, sería buenísimo que eso se mantuviera. La discusión que se llegó en las otras submesas de la canasta básica, donde ellos pedían 130, una versión 130, estaban llegando a 118, y algunos otros temas que hubo de algunos granos no nacionales. Eso sí tengo que aclararlo por el bien público, no nacionales. Eso sí sí sería buenísimo que eso llegaran hasta allá. Nosotros ponemos a disposición nuestras actas, nuestros videos, todo a la Iglesia Católica y a las partes para que puedan analizar y poder llegar a este punto donde se llegó. Señor defensor, a partir de este momento, bueno, todos esperamos pasar de esta crisis y llegar a consensos, pero al final, defensor, ¿qué va a pasar después, tomando en cuenta que hubo un evidente malestar ciudadano por los desequilibrios, por la falta de equidad en la distribución de las riquezas en este país? ¿Qué debe pasar después de este diálogo, Okay. a sabiendas que estamos, o sea, que la fiebre sigue en la sábana y no vamos a la raíz del problema con los cambios que requiere el país? Sí, bueno, hay unos cambios que se requiere el país que tendrán que analizar cada ciudadano, cada persona, al momento, si no están de acuerdo, por ejemplo, en algunas cosas, al momento de elegir a sus gobernantes o los futuros candidatos, al momento de realizar sus planes de candidatura. Lo más también un llamado a que participen también en política, que den un paso allá, por ejemplo, más allá de Twitter y participen. Hay algunos cambios que las personas dicen que hay que hacer un cambio total al Estado, entonces, pero tienes que decir cómo se come eso, ¿no? ¿Qué es?
Hay unas personas que abogan por cerrar la asamblea, por decirlo algo así. Eso es un golpe de Estado técnico y tienen que analizar las consecuencias jurídicas y antijurídicas que conlleva eso. Entonces, hombre, hay que analizar en profundidad qué se debe, qué se tiene que hacer. Y los diálogos son para eso, para analizar. Tenemos el Pacto del Bicentenario, donde hubo una participación enorme de personas. En estos días hubo una reactivación de unas mesas y creo que ahí hay cambios a futuro para el país importantes y que debemos también trabajarlo en paz y en tranquilidad. Eso es lo más importante de todo. Señor defensor, en estos momentos, bueno, hace pocos minutos conversábamos con productores en Tierras Altas y el alcalde de Tierras Altas advirtiendo de que a pesar de que anoche con las dirigencias indígenas se logró un acuerdo de abrir estos corredores humanitarios, hay puntos todavía cerrados en algunos puntos de Chiriquí, al menos en 2 puntos de Chiriquí. Sí, en San Félix y si mal no recuerdo, en Toledo. Mire, lo importante, no solo corredores humanitarios, también las personas. Tenemos turistas varados, tenemos personas en este tema, luego de 5 días nosotros internados, literalmente internados en la provincia de Veraguas, en la ciudad de Santiago, pero no podemos salir ni de la ciudad de Santiago. Conocimos personas que estaban durmiendo ahí, que habían salido del oncológico, a parejas de venezolanos que viven, producen y tienen negocios aquí, pero viven en Boquete, a ticos que estaban tenían temor que sean despedidos de su trabajo, que estaban aquí vacacionando, y así una multiplicidad de personas totalmente afectadas. Nosotros siempre le pedimos, le damos ese derecho, es verdad, todos tienen ese derecho a protestar, pero tienen también el derecho al libre tránsito, es importante. Una de las cosas que yo mencioné y que la Defensoría estaba muy pendiente era el oxígeno para, los hospitales. Recibimos el apoyo de los camioneros nacionales e internacionales que dejaron, lo primero que se liberó y que llegó a su destino fue esos camiones de oxígeno. Y nosotros, mire, estamos muy contentos del diálogo, vamos a participar en aquellas mediaciones en que las partes así lo exijan, pero siempre con ética, con buena fe, transparencia, sin violencia en la mesa, sin que no se ponga a duda también ningún vicio de consentimiento. Eso es muy importante. ¿Hay hora de inicio de este diálogo en Coclé, señor defensor? No sé, yo no participo en el diálogo de Coclé. Nosotros nos vamos a quedar batallando por los derechos humanos de toda la población y como observadores. Lo que sí le digo, y aprovecho la oportunidad, y sé que usted dijo un punto aparte sobre la ruptura del papel. La Defensoría del Pueblo ayer publicó un video y la razón es que nosotros teníamos enfrente 4 funcionarios, 2 de ellos, con más de 25 años de servicio y más de 17 mesas de negociación, un catedrático de la universidad, 11 personas en total de la Defensoría, y que al decir en 2 diarios de la localidad, en medios de comunicación, de que había mediado vicio de consentimiento como violencia, como, la presión la tenemos siempre, ¿no? Como intimidación, eso que dejaba entredicho no a Eduardo Leblanc, sino a estas personas mediadores expertos que estaban ahí. Adicional, había una controversia pública entre ambas partes y ya estaba aflorando un tema de violencia interna acá afuera de la mesa, en cuanto a quién había propuesto qué, y se había malinterpretado un video no autorizado, se había malinterpretado como si hubiera sido algo editado para campaña política, lo que sea, y nosotros quisimos demostrar segundos antes y segundos después por transparencia y, como dice el reglamento de la mesa, para evitar controversias. Bueno, esperemos que el diálogo se lleve de la mejor manera en este nuevo intento. Señor defensor, les comparto a usted y a nuestros amigos televidentes imágenes en directo. Santiago de Veraguas, mientras se hace el esfuerzo por la apertura de estos corredores humanitarios en la carretera hacia la provincia de Chiriquí. Este es el panorama en Santiago, totalmente cerrado a esta hora. Eso quiere decir que hay mesa, pero no hay apertura. Eso es lo que no entendemos, defensor. Sí, mire, el grupo que está ahí es un grupo originario, es de una facción que no estaba en la mesa de Santiago. Eso sí hay que decirlo y tengo que ser muy honesto. Esas personas que estaban ahí no, aparentemente, según se han identificado, no pertenecen a Nadepo ni a EVE. ¿Y a quién responde? Si no están en la mesa, o sea, ya esto, defensor,
se escapa de las manos, hay un sentir de preocupación, de molestia, hay hospitales que no tienen comida. He escuchado gente en Chiriquí que le han vendido nada más X cantidad de combustible y ha tenido que comprar el tanque de gas más caro porque ya hay contrabando, hay gente que se está aprovechando. Entonces, yo no sé, defensor, ya que vamos, si a mí me dijeran que es que la decisión de la comarca es mantener eso porque no están conformes y no han firmado un acuerdo con el gobierno, pues lo entendemos. Pero no reconoce ni siquiera a su autoridad comarcal, que firmó ya sentarse a una nueva mesa hoy en la provincia de Coclé. Mire, nosotros reaccionamos y en su momento analizamos el tema. Un tema es el descontento de decisiones o de actuaciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial o de instituciones como la Defensoría del Pueblo. Cualquiera puede tener descontento, pero tenemos que respetar la ley y la democracia, sobre todo la democracia. Pero ellos no están dando signos de querer respetar nada. Mira, dejemos las imágenes, por favor. Ahí hay 3, 4 neumáticos y si acaso 5 personas. O sea, de verdad, con todo lo que hemos padecido, con las pérdidas millonarias, con el intento que se está haciendo, nosotros tenemos que permitir que 5 personas mantengan paralizado una importante vía con la cantidad de camiones detenidos, más de 50 que salieron anoche de Tierras Altas con la esperanza de que la carretera iba a estar abierta. Yo le tengo que ser honesto. Nosotros, dentro de los compromisos previos a la mesa, la Policía Nacional se comprometió de no despejar a manifestantes de la mesa para a fin de llegar a ese diálogo y no empañar el diálogo pensando que había represión. La otra parte acordó en liberar mesas una vez se llegaban a los puntos. Hay personas que no responden a esta mesa, hay personas que tienen intereses ajenos, no voy a hablar de la mesa donde yo participé, sino en otros lados, tienen intereses personales, hay intereses sociales, hay intereses políticos, hay intereses judiciales, hay personas que se están aprovechando para robar, hay personas que se están aprovechando para cobrar peajes, a esos ya la policía la han detenido, a eso nosotros lo defenderemos los derechos humanos cuando estén en los centros de privación de libertad y cuando estén en la policía y que tenga su debido proceso, pero no vamos a upar a rateros y a personas que se quieren aprovechar como pasó, no voy a decir el lugar, pero pasó aquí en la capital. Entonces, esa es una combinación de cosas que estamos jugando con la democracia, estamos jugando con la estabilidad del país, estamos jugando, por más que no nos guste o no vote por el presidente o por el vicepresidente o por el órgano legislativo o no me gusta la composición del órgano judicial, esta es nuestra democracia, esta es nuestra constitución. Y el momento de hacer los cambios es en las votaciones. Entonces, no podemos decir que somos demócratas cuando queremos atacar la democracia con ilegalidades. Eso es parte de nuestros derechos. Pero creo, defensor, que ha quedado un mensaje claro, que nos va a costar mucho, sí nos va a costar. Porque lo que decían los pequeños empresarios es que la recuperación que habían tenido después de la pandemia y con el dolor con el que han tenido que mandar gente a su casa porque una fonda no vende. Un mini súper ha dejado de distribuir comida. El que distribuía tanques de gas, pues no puede distribuir tanques de gas y está paralizado. Aquí al final, defensor, creo que lo que sí ha quedado claro es que la gente, si hubo mano peluda o mano política o lo que sea, que no lo podemos probar, bueno, no, pero lo que quedó claro es que la gente llegó a un hartazgo por el abuso del poder político en este país. No de ahora, sino de una cadena de aguante a lo largo de estos años. Por eso le hacía la pregunta al inicio, como Defensoría del Pueblo y con esta triste experiencia que hemos tenido, pero que nos debe servir de lección. ¿Hacia dónde debe ir el país cuando pasado mañana, ojalá Dios quiera sea mañana mismo, las mesas firmen un acuerdo final? ¿Hacia dónde debe enrumbarse el país, señor defensor? Primero, miren, todas las reclamaciones son válidas, todas. Y lo que tiene que ir el país, a mi opinión, como defensor del pueblo, de los derechos humanos de todos y todas los que están en este país, es a cumplir esos acuerdos. De nada podemos tener mesas y mesas si no cumplimos los acuerdos. El
la mesa del diálogo del Bicentenario tenemos que analizarla y ver los arreglos y cumplir los arreglos. Pero tenemos que generar, no solo de este gobierno, tenemos que generar acuerdos de Estado, acuerdos como tuvo en su momento otros países como Chile, que salieron de dictaduras militares y fueron... Y ahora le pregunto yo, ¿lo retomaremos de producto de lo que salga de esta mesa? Usted acaba de mencionar el diálogo del Bicentenario. Mucha gente ni siquiera se acordaba del diálogo del Bicentenario. O sea, ¿y de qué nos debe servir el diálogo del Bicentenario y quienes han estado allí en este momento? Muchas propuestas muy buenas en el diálogo bicentenario que podemos ir retomando y que se necesitan, y que bueno, algunas han decantado en leyes, pero se necesitan en leyes de la República, cambios en algunos temas, y son la base para aquellas personas que firmen un compromiso, por ejemplo, en cuanto a que sean candidatos de presidente, pero que firmen un compromiso que se cumpla para que sean acuerdos de gobiernos con ese, o de Estado, que sean particulares y el gobierno regulado, entonces, y gobernantes, y que podamos tener no solo de 5 años, sino que sea de 5, 10, 15 y 20 años, ¿no? Los cambios deben comprometerse todos en realizarlo, no solo firmarlo, sentarse, sino todos en realizarlo. Y yo creo que esas son las voluntades de todos, porque los cambios también tienen que venir no solo de gobernante a gobernado, sino de gobernados también, porque la corrupción así es. También inicia Hablemos de la corrupción. Las instituciones privadas. Justamente esto, ANADEPO, Alianza Pueblo Unido e Indígenas se unen, pero agregan tema a tratar, la corrupción. Sí, ese lo agregaron ahora y es importante. Ese nosotros se toca someramente cuando se habla, y obviamente no lo voy a entrar en detalle, pero eso se habla, por ejemplo, con el tema de las medicinas y tal y demás. Miren, la corrupción es muy bueno que lo toquen, pero bajo un aspecto amplio, porque siempre se ataca al funcionario corrupto. Pero detrás del funcionario corrupto hay una empresa, hay una persona natural, hay un abogado. Yo soy abogado, le voy a decir, hay un abogado, hay un contador. O sea, el funcionario no toma la decisión o no se corrompe solo porque él desea. Puede haber un instigador, un facilitador. Entonces, hablemos de corrupción en una mesa ampliamente. La corrupción inicia tan fácil como esto. Yo no cotizo en la caja, le pido a mi mamá que sí cotiza para que le ponga mi pastilla, acetaminofén, y voy donde el doctor y pido. No, pero eso es normal, sí, pero eso es corrupción. Bueno. Pero eso es una pastillita, sí, pero se la está quitando a alguien que sí cotiza. Vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, y a través de qué canales. Desde el fondo de la mata, así como dicen algunos artistas, desde la mata, ahí es que tenemos que ver la corrupción. Me quedo con ese mensaje de Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, haciendo balance de estos últimos acercamientos. Reiteramos, hoy se debe retomar esa mesa única en la provincia de Coclé. Estamos a la espera de que el gobierno confirme a la Iglesia Católica a través de la arquidiócesis la hora y el punto específico de este encuentro. Gracias, señor defensor, estaremos al tanto. Gracias a usted, hasta luego.